Hola, en esta ocasión te voy a mostrar dos formas de hacer una bandana para la cabeza o diadema, ear warmer, headband, le llaman de distintas maneras. Muy útil para el invierno, para mantener la cabeza, las orejas calientitas. Voy a empezar, voy a utilizar una lana de acrílico y el gancho de 5 milímetros. Voy a empezar haciendo una cadena de 64 cadenas. Ya hice mi punto deslizado. Voy a empezar a hacer 64 cadenas, cuidando que no queden muy apretadas ni tampoco tan sueltas, porque al momento esto es lo que va a ir alrededor de la cabeza. Entonces al momento de colocarlo, para que no quede muy apretado. Ok, ya tengo mis 64 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es, voy a trabajar no por el frente de la cadena, sino por acá atrás, en estos lomitos que tiene por atrás la cadena. En vez de insertar el gancho por aquí, lo voy a hacer por acá atrás. Entonces tengo 64 cadenas. Voy a contar a la tercera cadena a partir de mi gancho, pues donde voy a insertar el ganchillo. Entonces son 1, 2, 3, volteo, tomo hilo y aquí es donde voy a insertar el ganchillo. Ok, tomo hilo de nuevo y este hilo lo voy a pasar a través de aquí. Tomo hilo de nuevo, lo paso a través de aquí, me quedan dos, tomo hilo de nuevo y lo saco. Este sería mi primer punto. A partir de aquí voy a hacer el mismo punto en cada una de las cadenas. Voy a hacer el siguiente, tomo hilo, inserto el gancho en esta parte de la cadena, saco hilo, lo paso por debajo de este, tomo hilo y lo paso por aquí, vuelvo a tomar hilo y saco los dos. Ok, va de nuevo, tomo hilo, inserto el gancho, saco hilo, paso por aquí, tomo hilo y saco este, tomo hilo y saco los dos. Ok, esto lo voy a hacer a lo largo de toda la cadena. Ya llegué al final, punto número 62. Voy a hacer 2 cadenas de altura y giro el tejido,
Y en la segunda vuelta voy a hacer lo siguiente: tomo hilo, salto el primer punto y en el segundo empiezo a hacer exactamente el mismo punto. ¿Ok? Y eso lo voy a hacer a lo largo de toda la segunda vuelta. La mayoría de las bandanas o diademas que he visto son de 60 puntos o menos, 58. Pero a mí no me gusta que queden tan justas en la cabeza al momento de colocarlas, entonces por eso las hago un poco más largas, para que queden cómodas, que no estén apretadas. Terminamos esta vuelta, 2 cadenas de altura y giramos. Igual que en la vuelta anterior, salto el primer punto y en el segundo empiezo a tejer. Ok, aquí ya está terminada. Creo que no se alcanza a apreciar completo en la toma, está muy cerca, pero aquí está. La idea es que tenga una altura de 12 centímetros y de largo son 52 centímetros. Entonces aquí yo ya escondí este hilo que era el del inicio, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: con una aguja lanera la vamos a cerrar de esta manera. Vas a colocar a la mitad de esta manera, le tiene que quedar esto. Ok, una vez más lo tomas, colocas, calculas que sea la mitad y doblas. Con tu hoja lanera vas a coser cada uno de estos puntos, cuidando que no te vaya a quedar ninguno libre. Y de esta manera cerramos. Tomas de cada una de las partes, tomas un puntito y lo vas cerrando.
coses bien y cierras. Cortas y lo volteas. Pues este sería el resultado. Yo hice 11 vueltas, mide 12 centímetros de alto, 54 centímetros de ancho, y pues aquí está como quedó cerrado. Esta es si lo hicieras con una lana que tiene así colores. Además yo la hice con una lana que es de color liso. En este siento que se aprecia un poco más lo que es la puntada, pero pues ya depende de ti que como te guste más. ¿Ok? Entonces esta sería una manera de realizar. Ahora te voy a mostrar una segunda manera para hacer una diadema o un headband. Ya tengo aquí mi base de 64 cadenas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Igual voy a trabajar por la parte de atrás. ¿Ok? Voy a tomar la lazada. Esta vez voy a trabajar en el segundo punto a partir del gancho. Volteo. Y en el segundo punto inserto mi gancho. Saco. Y esta vez lo que voy a hacer es deslizar ese aro a través de todo el punto, y ese sería mi primer punto. Lo hago de nuevo, tomo hilo, paso por la cadena, saco, y este punto que saqué, este hilo, lo deslizo a través de los otros dos. Ok, esto lo voy a hacer en toda la hilera de cadenas. Ok, quedarían 62 puntos. Ok, aquí ya tengo hechos mis 62 puntos de la primera vuelta. Hago una cadena de altura y giro. Y para continuar con la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomas hilo. Y aquí hay que estar muy atentos porque vamos a tejer en blow. Blow significa back loop only, es decir, solo por la hebra trasera, esta, no esta de aquí adelante. ¿Sí? El punto tiene una V, entonces en vez de entrar por acá para hacer el punto, entraríamos por aquí, por la hebra trasera. Entonces tomo hilo, entro por la hebra trasera, saco y sigo haciendo el mismo punto. Tomo hilo, entro por la hebra trasera, saco y deslizo. Ok, eso lo voy a hacer por toda la segunda vuelta. Fíjate muy bien que estés tejiendo por la parte de arriba del tejido, porque si lo ves así de frente, acá también ves una V igual que esto, pero tu tejido es por aquí. ¿Ok? Así es como va a ir quedando.
Mismo procedimiento que el anterior, vamos a subir vueltas hasta que tengamos una altura de 12 centímetros y un largo de 52 o 54, el que te sea más cómodo. Ok, ya escondí mi hilo de ese extremo y esta vez para cerrarla voy a intentar algo distinto. Vi en una ocasión una manera distinta de cerrarla, que quede un nudito un poquito distinto a este. Vamos a ver si sale. La idea es, en vez de colocar los extremos de esta manera que queden parejos las mitades, vamos a hacer lo siguiente: solo hasta aquí vamos a juntarlos de esta manera, de manera que te quede aquí un espacio libre. Ok, entonces en vez de juntar completo las mitades, solo esta parte, de manera que aquí queden espacios libres. Entonces empiezo a cerrar aquí, como ya te mencioné, tomando de todas las partes, que no quede libre ninguna para que no se vaya a abrir por el frente. Ok, aquí ya quedó unido y quedaron estos huequitos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: ponerlo de esta manera. Vamos a colocar los huequitos que quedaron así, uno frente al otro, para ahora coserlos juntos. Entonces tomo esto de aquí y hacer que lo cosa de esta manera. Y al momento de voltearla, el nudito queda distinto. ¿Sí? Si te fijas, este nudo está distinto a este. ¿Ok? Esta está tejida un poco más chica, la hice un poco más chica porque es para una niña. Y está hecha con lana de color liso, pero aquí está una con lana que cambia de color. Está cerrada de la manera anterior. Ahí está. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like al video y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Muchas gracias. Bye.